Gracias a todos ustedes, especialmente a Pastor David, Pastora Diana y los pastores también que están aquí. Gracias por darme la oportunidad, y es un honor para mí estar hoy parada aquí delante de cada uno de ustedes para poder compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y les agradezco mucho que también me han dado la oportunidad a los padres que están aquí de poder sembrar en la vida de sus hijos. Así que se los agradezco muchísimo, porque para mí ha sido y sigue siendo un honor hacerlo. Así que este domingo seguimos con la serie que hemos venido compartiendo a lo largo de estas semanas, y estamos hablando del fruto ¿de qué? Del Espíritu. Hemos compartido ya varios, entonces yo quiero que me acompañes rápidamente a Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23, va a estar en las pantallas. Y yo creo que ya muchos de nosotros hemos estado ya escuchando estos versículos semana tras semana. Muchos ya ni necesitamos tenerlo en la pantalla, pero vamos a leerlos juntos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hoy tengo la oportunidad de venir y compartir con ustedes el fruto de la benignidad. De la benignidad. Así que si tú estás tomando notas, hoy quiero que juntos veamos lo que es la definición de la benignidad. Benignidad viene de la palabra griega Christos, que significa ser bueno, tratar con amabilidad, darse, tratar con ternura. Quiero que subrayes ahí en tus notas: tratar con ternura a los demás. Entonces, benignidad, sí, significa ser buenos, ser gentiles, ser tiernos, pero más allá de servir, más allá de ser amable, la benignidad es tratar a los demás con ternura. Tratar a los demás con ternura. ¿Sabes? Dios es benigno. Jesús es el león, pero también es el cordero. ¿Y un cordero es qué? Es tierno. También el Espíritu Santo, dice la palabra, que es como fuego, pero también descendió como paloma, y una paloma es tierna. También vemos que Dios tiene fuerza en su juicio. Ninguno de nosotros queremos caer sobre ese juicio, pero también vemos cómo Dios es tierno. Lo vemos muchas veces en la palabra, donde hemos visto su ternura al cuidar, por ejemplo, del pueblo de Israel. Él cuidó del pueblo de Israel, aun cuando fueron un poco malcriados. Dice la palabra que hasta una nube puso por encima de ellos para que pudieran ser guiados. Entonces Dios es benigno, Él es tierno contigo y conmigo. ¿Sabes? En Romanos 2, capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, capítulo 2, versículo 4 dice: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Entonces aquí me dice que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Yo quiero que, si estás tomando notas, esa sea uno de los puntos que tú escribes hoy. La benignidad de Dios es lo que nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces yo te hago una pregunta hoy: ¿por qué será que nos hace falta en este mundo tanta ternura y amabilidad? ¿Por qué será que nos hace falta? Si tú ves, sales afuera, aún a veces en la iglesia, tú ves de que hay tanta falta de ternura, hay falta de amabilidad. Puede ser la respuesta de que nos falta esa ternura y amabilidad porque muchos de nosotros quizás crecimos en un ambiente que no era tierno, que no era amoroso. Quizás te creciste en una cultura donde abundaba la dureza. Quizás las personas eran rudas contigo, y eso afecta a que nosotros no podamos quizás ser amables y cariñosos. O
También puede ser que falta amabilidad y ternura porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Sabes que las obras de la carne, si leemos unos versículos antes en Gálatas 5:20, dice que las obras de la carne son ¿cuáles? Idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones. Estas son las obras de la carne que son totalmente opuestas a lo que es la benignidad. ¿Están de acuerdo? Totalmente opuestas. Y sabes, hay que tener muy presente de que o tenemos los frutos de la carne o tenemos el fruto del Espíritu, pero los dos no pueden convivir. Solo el Espíritu Santo es quien puede sembrar ese fruto en nosotros. Solo el Espíritu Santo es que puede sembrar ese fruto en ti y en mí. Nuestra naturaleza ya naturalmente nos sale es que seamos duros. Es si tú me amas, yo te amo, pero si no, no. Si tú eres amable conmigo, yo soy amable contigo, pero si no, no. Pero si el fruto de la benignidad está en ti, si el fruto de la benignidad está en nosotros, entonces nosotros vamos a ser tiernos, vamos a amar a todos, aun cuando no nos amen de regreso. Eso hace el fruto de la benignidad en tu vida. Hoy te quiero hacer una pregunta entonces, porque quizás tú te estás haciendo la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la benignidad de Dios y la amabilidad que existe muchas veces en el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre la benignidad que viene de Dios y la amabilidad que muchas personas tienen? Aquí está. En el mundo, la amabilidad o la ternura tiene condiciones y es interesada. En el mundo recibes ternura, recibes amabilidad, solo si tú das algo a cambio. Pero a diferencia, la benignidad o la amabilidad o aún la ternura que viene del Espíritu es producida por un amor totalmente genuino hacia Dios y hacia los demás. La benignidad es el fruto que nace del amor. La benignidad nace del amor. Y sabes, tú y yo hemos sido llamados a amar a nuestro Dios, pero también a amar a los demás como a nosotros mismos. La benignidad nace del amor. Hoy vamos a ver una historia que quiero compartir con cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver una historia que da un clarísimo ejemplo de lo que es la benignidad. Pablo está escribiendo una carta y con ternura escribe esta carta a un siervo fiel que él tiene, un hombre tierno. Pero este hombre tierno estaba ahorita enojado o estaba en conflicto con un hombre, un siervo, un esclavo que él había tenido. Entonces, este hombre, este amigo de Pablo, se llamaba Filemón. Entonces, rápidamente quiero que veamos el nombre Filemón, porque esto, la traducción, la definición de este nombre nos va a explicar un poco del carácter de Filemón. Entonces, Filemón era un creyente amigo de Pablo. Filemón significa, desde el significado fileo, que se traduce a quien besa, pero también el que es amigo. Entonces, Filemón, quien besa, el que es amigo. ¿Están conmigo? Y sabes, Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse ¿qué? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, por eso el título del mensaje de hoy es ¿por qué no tengo amigos? Voltea a la persona que está al lado tuyo y dile: ¿por qué no tengo amigos? No sé si tú te has encontrado en una situación de que tú vas a un lugar, tú llegas a un lugar y la gente te empieza a huir.
Tú apenas pones pie a una reunión y la gente empieza a huir de ti. O quizás tú te acercas a una mesa y empiezas a regañar, a platicar con las personas. Y de repente empiezas a ver que la gente busca cualquier excusa para moverse de mesa. Te están huyendo o huyen de ti. Y sabes, en la mayoría de casos eso pasa porque quizás hay dureza en nosotros o nos falta ternura. Nos falta ternura. Filemón, como leímos, él era amigo, él era un hombre amoroso, era un hombre cariñoso. ¿Sabes? Así lo describe Pablo cuando escribe la carta al inicio en Filemón capítulo 1, versículo 4 al 5. Quiero que rápidamente leamos esa parte. Y dice Pablo de Filemón: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Entonces aquí vemos que Filemón no solamente él amaba con palabras, no, Filemón ponía en acción esas palabras y amaba a los demás mostrando su amor con otros. Filemón actuaba, no solamente hablaba. Entonces, Filemón, aunque era amoroso, aunque era cariñoso, era tierno, él estaba en crisis con uno de sus siervos. Él tuvo un problema con uno de sus siervos y rápidamente voy a resumir la historia, pero Filemón seguramente conoció a Pablo cuando Pablo hizo su misión en Éfeso, y ahí fue cuando Filemón se convirtió y empezó a seguir a Jesús. Un tiempo después, Filemón se convirtió en líder de su propia iglesia ahí que se reunía en su casa. Y como era de costumbre en esos tiempos romanos, Filemón tenía siervos, él tenía esclavos, y con uno de esos siervos es que hubo este problema, hubo este conflicto, le vamos a llamar. Entonces, Filemón, te cuento que él era pero tan buena gente, que la gente abusaba de él. No sé si alguien aquí se identifica un poquito, que se siente tan buena gente, pero la gente abusa de ti. Pero así era Filemón. Y Onésimo, que era el siervo con el que él tuvo ese conflicto, Onésimo abusó de esa amabilidad. Él abusó de esa confianza y dice la historia que lo engañó. Se puede decir que le robó y huyó, se fue. Entonces Onésimo llega a donde estaba Pablo en prisión y ahí Pablo lo restaura. Entonces Pablo, después que restaura a Onésimo, el ex siervo de Filemón, se convierte. Pablo dice: yo sé que hay un conflicto entre tú y Filemón, Onésimo, así que yo necesito que esto se arregle. Yo necesito de que tú regreses a donde Filemón y yo voy a escribirle una carta a Filemón y voy a pedirle que te reciba de nuevo. Entonces Pablo empieza y escribe esta carta y le dice: Filemón, yo necesito que recibas de nuevo a Onésimo, pero no solamente recíbelo, sino que necesito que lo recibas con amor, que lo recibas con ternura. Entonces vamos a leer Filemón 1, versículo 8 al 11 y vemos cómo Pablo articulaba esto en la carta y dice: por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. ¿Por qué? Por amor. Yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí.
Entonces, rápidamente, hoy quiero compartir con ustedes 4 puntos, 4 virtudes de la benignidad o la ternura. Entonces, si estás tomando tus notas, hoy quiero compartir 4 virtudes de la benignidad o la ternura. Y la primera de esos es: la ternura es señal de humildad. La ternura es señal de humildad. ¿Sabes? Filemón 1:8-9 dice: por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Aquí Pablo en humildad le dice: yo te estoy rogando, pudiera decirte qué hacer, pero yo te ruego por amor. Yo, Pablo, que soy anciano y además prisionero de Jesucristo. Pablo fue humilde a no usar su autoridad y forzar a Filemón que recibiera a Onésimo, sino que él lo trató. Pablo trató a Filemón con amor y con ternura. Te pregunto, ¿era Pablo por naturaleza una persona tierna? No, claro que no. Pablo era quien perseguía a los cristianos. Es el que quería hacer pagar a esas personas. Entonces, por naturaleza, Pablo no era tierno. Pero por obra del Espíritu Santo, Pablo fue benigno y fue tierno. Líderes, si me permiten 2 segundos, quiero hablar a los líderes. Líderes, nuestra autoridad no nos da la libertad de maltratar a la gente. No, nuestra autoridad debe de ayudarnos a modelar el amor y la ternura que le tenemos a otros. Eso te incluye a ti, si tú eres jefe, si tú eres gerente, si Dios a ti te ha dado quizás una posición de autoridad, si Él te ha puesto en un lugar donde tú puedes liderar a otros. Esa autoridad no es dada para que tú abuses de los demás. No, esa autoridad es para que tú puedas ser ese modelo, ese reflejo de la ternura y el amor que Jesús te mostró a ti. Para eso es que Dios te puso a donde tú estás. Escucha esto: no uses la autoridad para maltratar. Usa tu autoridad para ser tierno con las personas. ¿Sabes? Yo creo que no hay muchas personas que tú escuchas que piensa en líderes o jefes que tuvieron anteriormente que los maltrataban y dicen: ay, sí, es que si tuvieras, qué lindo me hacía llorar. Si tuvieras, qué bien me hacía sentir cuando me gritaba. No, nunca escuchamos a personas decir eso. Pero sí escuchamos de los jefes, de los líderes que eran tiernos, que con ternura y con amor corregían y lideraban. Esos son los líderes que modelan a Jesucristo. Y aquí te va esta: el que no es tierno es orgulloso. El que no es tierno es orgulloso, porque solo el humilde escoge ser tierno, aun cuando su autoridad le permitiera no tener que serlo. Pero la ternura no es para el orgulloso. Líderes, jefes, padres, sí, hasta los padres caben en esto, porque aún los padres, no sé si tú has conocido familias que parecen más una rama militar que una familia, porque hace falta la ternura, hace falta el cariño, hace falta ese amor. Y aunque tú, papá, sí tienes total autoridad sobre tus hijos, escoge ser tierno y amoroso. Seguimos. Filemón 1:21 dice: te he escrito porque confío en tu obediencia
Y Filemón, porque sé que harás aún más de lo que te pido. Filemón también tuvo que tener humildad para recibir esta carta, para recibir con amor esta petición que era no fácil de recibir. Filemón tuvo que tener un corazón humilde. ¿Sabes? La amabilidad no es muestra de debilidad, sino de humildad. La amabilidad no es muestra de debilidad, sino de humildad. ¿Por qué? Porque la amabilidad cuesta. La amabilidad cuesta, no es para los débiles. A veces hay personas que son groseras contigo, hay personas que no aprecian quizás tu sacrificio, tu amor, pero tú tienes que escoger seguir siendo humilde, seguir siendo amoroso. La amabilidad no es debilidad, sino que es humildad. Segunda virtud de la benignidad y la ternura. Nuestra amabilidad y ternura debe ser con todo el mundo. ¿Con quién? Con todo el mundo. Onésimo, amado Onésimo, no era un buen candidato para recibir ternura. No sé si en tu definición sí cabía, pero en la mía no sé si era buen candidato para recibir ternura, pero aún así la recibió. ¿Sabes? Yo quiero que te imagines rápidamente Onésimo, este siervo, teniendo un jefe que era amoroso, que era tierno, y aún así Onésimo le roba y se va. O sea, Onésimo, este hombre estaba para todo menos ternura. Era lo último que se le podía venir a la mente por todo lo que había hecho Onésimo. Pero aún así, Onésimo recibió ternura. Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de quién, todos los hombres, el Señor está cerca. No podemos escoger con quienes somos gentiles y con quienes no. No podemos escoger, es que si este pastor, me cae muy bien, entonces yo voy a ser muy gentil con él, pero me cae mal. Con no, que ni me vea, que ni respire a mi alrededor. Pero no, la palabra dice que tenemos que ser gentiles con todo el mundo, aún con la señora Pepita que no te ha pagado el dinero que te debe. Aún tenemos que ser gentiles con ellos. Y tercera virtud de ser benigno, ser tierno, es que la amabilidad y la ternura abre el corazón de los demás. La amabilidad, la ternura abre el corazón de los demás. Cuando seguimos leyendo la historia, en el versículo 14, vemos que dice Pablo: pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. La ternura que tuvo Pablo hacia Filemón abrió su corazón. La ternura que él tuvo hacia Filemón abrió su corazón. Recuerda que leíamos en Romanos capítulo 2 versículo 4, que leíamos que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Así que podemos nosotros ver cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros, cómo Dios ha sido tan tierno con nosotros, que con su ternura Él abrió nuestro corazón y nos guió hacia Él. Con su ternura Él abrió tu corazón y te guió hacia Él. Tu corazón fue abierto por la ternura de Dios. Nuestro corazón fue abierto por la ternura de Dios.
No sé si habrán esposas aquí que tienen un esposo que es duro, que es rudo. No levanten la mano, porque yo sé que los hombres de Grace no son así. Los hombres de Grace son amorosos, son cariñosos. Pero por si hay alguien viendo en live que tiene un esposo que es duro, que quizás es un poco rudo, que tú dices, es que yo quiero que él me diga linda, que me diga princesa. Yo quiero que él me saque a comer, yo quiero que él me lleve a ver una película, que sea tierno conmigo. Pues te digo algo, sé tú tierna con él primero. Sé tú tierna con él primero. No he escuchado tanto hombre decir amén tan apasionado. Debemos de nosotros tener la disciplina de modelar la ternura a otros. Debemos de tener nosotros la disciplina de modelar la ternura a nuestros esposos. Si queremos que nos llamen palabras bellas, que nos digan princesas, que nos traten con palabras bonitas, entonces tú empieza tratándolo con palabras bellas, con palabras bonitas. Pero nosotros a veces, en vez de llamarle amor, le decimos panzón, y eso no anima, hermanas, no motiva a que salgan esas palabras lindas. ¿Sabes? Hace unos años, cuando Michael y yo nos conocimos, empezamos a conocernos, sí. Empezamos a conocernos. Él empezó a querer conquistarme. Me sacaba a comer porque ahí de verdad me gana el corazón. Ahí sí. Me invitaba a comer, y en una de esas invitadas a comer, él me dijo, quiero establecer expectativas. Yo quiero que sepas y tengas expectativa. Y yo, ok, cuéntame, dime. Y me dice, mira, yo voy a ser siempre dulce contigo. Y yo, ok, perfecto. Pero flores, yo no voy a regalar. Flores, yo no regalo. Así que de mí no estés esperando flores, porque no es mi carácter hacer eso. No es mi personalidad dar flores. Dije yo, ok, a mí me encantan las flores. O sea, comida, flores. Ok, comida, flores. Aquí bien cerca. Y dije yo, no, pues a mí me encantan las flores. Pero ya él quiso establecer expectativas de que flores ni me las imaginara. Pasaron unos días, como unas 2 semanas, y llega un arreglo de flores a mi oficina. Y veo ese ramo lindo yo, y dije, ¿de quién serán? Porque de Michael no son. Entonces corro, abro la tarjeta y veo que dice, te dije que no lo haría, pero porque te quiero, aquí están. Y desde ese entonces, no sé si están unas fotos, desde ese entonces no han parado de las flores en mi casa o en mi oficina. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La ternura gana. La ternura siempre gana. Siempre gana. Soltero, para que escribas. La ternura gana. Soltera, if he wanted to, he would. El que quiere puede. No te conformes con algo menos de lo que Dios tiene para tu vida. Pero también tengo que hablar a los esposos. Sí, yo sé. Ya me los había ganado y ya. Ahora les tiene que caer a ellos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y aquí está el versículo de nosotras las mujeres.
Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposo, ¿eres áspero o eres tierno con tu esposa? No seas áspero. La palabra dice que tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil. Porque la palabra también dice, así no tendrá estorbo tu oración. ¿Por qué? Porque la ternura abre el corazón y abre el corazón de Dios también. Y por último, cuarta virtud de la benignidad y la ternura. La ternura nos hace ver a los demás no como un problema, sino como una bendición. La benignidad, la ternura nos hace ver a los demás no como un problema, sino como una bendición. ¿Sabes? Pablo en Filemón 1:11 se refiere a Onésimo de esta manera. Le dice, en otro tiempo él te resultaba inútil, o sea, era un problemón cuando te hizo todo eso, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿Sabes? La benignidad es el fruto que le da valor a los demás. La benignidad es el fruto que le da valor a los demás. Jesús fue benigno con nosotros. Dios fue tierno contigo y conmigo. Jesús se dio con amor, con ternura, con cariño. Isaías capítulo 42, versículo 3 dice, no romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Él sí hará justicia. Isaías aquí habla de esta profecía y nos dice, Jesús no vino a pisotear la caña que estaba quebrada, no vino a apagar tampoco la mecha que apenas estaba encendida. No, Jesús vino a dar amor, pero a darlo en forma de restauración. Jesús restaura. Estábamos quizás rotos. Quizás tú te encontrabas en un punto de tu vida donde estabas totalmente roto. Quizás tu corazón estaba totalmente quebrantado. Quizás tú te sentías en ese punto de que ya prácticamente solo estabas humeando. Pero Él, por su ternura, nos vio. Él por su ternura, Jesús por su ternura te vio ahí donde estabas, quizás quebrantado, quizás humeando, pero Él te vio y te amó aún cuando hemos sido malos. Él nos amó aún nosotros siendo malos. Él fue tierno aún cuando no lo merecíamos. Él fue bueno aún cuando nosotros mismos no hemos sido buenos con nosotros. Pero Él nos mostró su amor, nos mostró su ternura, que aun cuando no éramos dignos, Él con su ternura nos escogió. Dios a ti te escogió. Con su ternura, Él perdona, con su ternura Él restaura, con su ternura Él renueva. Y yo sé que Él está aquí hoy. Él está aquí hoy para amarte, para restaurarte, para perdonarte. Yo sé que Dios aquí está. Lo hemos sentido desde el inicio de este servicio. Yo sé que Él está aquí con sus brazos extendidos,
porque hoy quiere mostrarte su ternura.